tal? En esta ocasión continuaremos analizando si hemos sido o no predestinados para salvación o condenación, haciendo especial énfasis en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en donde se menciona ciertamente la predestinación, pero haremos un análisis de qué predestinación es y a quién se refiere dicha predestinación. Esta carta, por supuesto, ha sido la más compleja para entender cuando se ha hecho un análisis. Ha sido la más difícil de desglosar para entender este tema de la predestinación, como efectivamente la menciona la Biblia, contrario a la predestinación agustiniana propuesta por Juan Calvino. No puedo comenzar, sin embargo, sin referirme a la Escritura Santa que dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en su capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán entró el pecado a toda la humanidad. Dice otro versículo, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y con el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero también en Cristo entonces ahora hay esperanza de vida para toda la humanidad. Cuando se analizan pues pasajes como este de la carta a los Efesios, donde se menciona la predestinación, se deben leer con absoluta responsabilidad y cuidado. No se puede asumir que por leer uno o dos versículos eso ya le da luz a toda una doctrina. Tampoco se puede asumir que este versículo que yo decida leer en particular puede querer decir una cantidad de cosas. Hay que aplicar las normas de la hermenéutica cuando se examinan este tipo de pasajes, lo cual quiere decir que hay que usar las claves de la interpretación bíblica. La Biblia es el libro sagrado por excelencia y no puede ser interpretado de una manera rápida y, consecuentemente, irresponsable. Se deben considerar, pues, entre otras cosas, los versículos que se leen, no solo el versículo en particular que se lee, sino los versículos anteriores a este y también los versículos posteriores, ya que pueden estar diciendo, como usualmente sucede, toda una historia y no una verdad concisa encerrada en un solo de los versículos que se lee. Se debe considerar con mucha atención cuál fue el autor de la carta, en qué condiciones la escribió, a quiénes iba particularmente dirigidas esa carta, qué verdades les estaba exponiendo, en qué tiempo de la historia se escribió este libro, ya que la historia se ha dividido en diferentes, lo que se conoce como dispensaciones de tiempo, se ha escrito bajo diferentes pactos que el hombre ha hecho con Dios, etc. Quiero entrar entonces ahora mencionando a aquellas dos personas que han sido claves en lo que es la predestinación. Estos dos personajes de los que hice mención fue el señor Juan Calvino, quien en la época de lo que se conoció como la Reforma Protestante fue el que le dio vida nuevamente a esta doctrina de la predestinación que había sido propuesta por el señor Aurelius Agustín hace más de 1000 años atrás de nuestra era. Y como la contraparte para el señor Juan Calvino, vino el señor Jacobo Arminio, que trajo también una doctrina, lo cual yo encuentro un poco confusa cuando viene a entender el siguiente punto. El señor Juan Calvino dijo que Dios antes de fundar el mundo determinó que este grupo de personas se salvaba y aquel grupo de personas se condenaba, sin que el señor Juan Calvino pudiera entender el porqué. Él dice, la Biblia la interpreto así y así debe ser. El señor, en cambio, Jacobo Arminio dijo, yo encuentro que la Biblia dice que el hombre fue predestinado desde antes de fundarse el mundo, pero la Biblia enseña que Dios pide que el hombre se acerque a él, le reciba y entonces sea salvo. Entonces Jacobo Arminio dice, Dios se movió entonces en el tiempo antes de crear al mundo y vio quiénes le iban a aceptar posteriormente, quienes iban a tener un corazón suficientemente sensible para aceptarlo. Entonces dijo, ahora yo voy a determinar que esos que me van a aceptar me acepten. Una controversia nuevamente en sí misma, ya que entonces no fue el decreto de Dios de quién iba a escogerlo, pues estaba basando en quiénes lo iban a escoger. O sea, no espero que usted entienda esto porque son controversias que cada uno trae a raíz
de la dificultad de entender un pasaje tan complejo como este de Efesios capítulo 1. Ahora, controversia tan similar a la de Jacobo Arminio, entonces, es esta de Juan Calvino, a la cual voy a hacerle referencia, basada en su libro titulado La predestinación y la providencia de Dios, en la página 123. Allí Calvino dice: de una manera maravillosa e inexpresable, lo que se hizo por Dios, aun contrario a su voluntad, no se hizo sin su voluntad, porque no se hubiera podido hacer en absoluto si su voluntad no lo hubiera permitido. Ay Dios. Y aún así no lo permitió con desgano, sino voluntariamente. Diciendo también, óigase en la página 124, solemnemente sostengo que el hombre y los ángeles apóstatas hicieron al pecar lo que era contrario a la voluntad de Dios, a fin de que Dios, por medio de la malvada voluntad de ellos, efectuara lo que era acorde con su voluntad de decreto. Si alguien contestara que este acerto está más allá de su capacidad de comprender, yo también reconozco y confieso lo mismo. Véanse pues como este señor Juan Calvino habla de unas incoherencias. Dice que se hizo a voluntad de Dios lo que contrario a su voluntad sucedió, pero no se hizo contrario a su voluntad porque no hubiera sucedido si no lo hubiera permitido. Entonces él sí lo hizo a voluntad. O sea, no encuentra una manera de salirse de esto. Y lo confiesa entonces diciendo, si alguien contestara que este acerto está más allá de su capacidad de comprender, yo también reconozco y confieso lo mismo, dice Juan Calvino. Así que, por favor, donde hay incoherencia y hay que llamarlo como tal. Hay otro personaje que quiero citar, no puedo dejar de fuera, y fue el señor Charles Spurgeon. Este señor, llamado el príncipe de los predicadores por la relevancia de su ministerio, ya que a través de su predicación se convirtieron al evangelio miles y miles de personas, él, igual a estos personajes que ya cité, dijo la siguiente incoherencia. Él dice en su libro, yo lo encontré en un libro electrónico, en un ebook titulado Una defensa del calvinismo. Allí él dijo, el hecho de que Dios predestina y todavía el hombre es responsable por sus acciones son dos hechos que pocos pueden ver claramente. Ellos son considerados inconsistentes y contradictorios el uno con el otro. Veo que es cierto que en una parte de la Biblia dice que todo está ordenado, y encuentro cierto en otra escritura que el hombre es responsable por todos sus actos. Y sería ridículo y falto de entendimiento de mi parte imaginar que estas dos verdades se contradicen. No creo que ellas pudieran ser unidas en una sola, sobre ningún bloque de metal terrestre, pero ellas ciertamente serán unidas en la eternidad. El señor Spurgeon dice lo mismo. Dice no comprender, dice que entiende que hay dos verdades en la escritura, lo cual no es cierto. Por favor, si le atribuimos incoherencia a la Biblia, estaríamos diciendo que Dios es incoherente, porque la Biblia es la voluntad de Dios. No pueden haber dos posturas, ¿ok? Así que estos hombres, a pesar de que han tenido tanta relevancia dentro de lo que es el ministerio, hay que tener cuidado con lo que son sus enseñanzas. Y esto en base a lo que ya se ha establecido antes, a lo que ya se ha dicho en los segmentos pasados. No podemos poner de lado e ignorar todo lo que la Biblia nos dice sobre lo que es el amor, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es para toda la humanidad. Su gracia, precisamente, la gracia es dada a aquel que la necesita, a aquel que no la merece. Entonces, si el destino quien se iba a condenar antes de fundar el mundo, pues su gracia sería específicamente para ellos, ¿no? Ahora, vuelvo y repito lo que se dijo, lo que dije en el segmento pasado, basado en lo que han dicho en la doctrina calvinista, donde dicen que Dios entonces determinó a quienes condenar, porque siendo todos dignos de muerte, pues algunos tenían que recibir su justicia, y a los que determinó salvar era para mostrar su gracia. Ahí entonces limitando la gracia de Dios y la justicia de Dios, porque la gracia de Dios es para todos. Dios es un Dios que llena con su misericordia, con su amor el mundo entero.
y su justicia ciertamente será para todos los hombres, como se ha establecido y se ha visto a través de toda la Escritura, y como será en los postreros tiempos. Así decía pues en 1 Corintios 15:22, que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que esa es la justicia de Dios. Todos murieron, todos eran dignos de muerte, pero entonces Dios proveyó a su Hijo para que en Él todos puedan ser vivificados, o todos podamos ser vivificados. Romanos 10, versículos 12 y 13 también dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Óigase bien, el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. ¿Ok? Así que si hemos sido predestinados para salvación o condenación desde antes de fundarse el mundo, la Biblia me enseña que así no es. Ya entraremos en Efesios capítulo 1 un poco más adelante. Jesús pues ha sido el sacrificio perfecto, óigase bien, para redimir a toda persona, a toda la humanidad. Y miremos un poquito lo que fue el sacrificio, porque era incluso necesario que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Porque yo traigo esa pregunta para usted: ¿por qué Dios, o por qué se estableció que tenía que morir el mismo Hijo de Dios? Porque Dios no proveyó otro medio. Él es el Dios del universo, Él es el omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnividente. Él puede hacer lo que Él quiera. Pero entonces miremos lo que fue el sacrificio de sangre establecido para la remisión de los pecados. La Biblia me dice por qué tenían que haber sacrificios de sangre. Dice en Levíticos, el libro de los Levíticos, capítulo 17, versículos 5 y 6. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Óigase bien: y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios estableció que así se hiciera, que hubieran sacrificios de sangre, y el sacerdote iba a presentar esos sacrificios de una manera en particular. Versículo 11 del mismo libro y el mismo capítulo dice la razón para esto. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, dice el Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Confirmando esto, el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 9 de los versículos 18 al 22. De donde ni aun el primer pacto, oígase bien, fue instituido sin sangre. Todos los pactos que Dios hizo con el hombre entonces fueron instituidos con sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y rozó el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber sangre, porque dice la Escritura: la vida de la carne en la sangre está. Y cuando el hombre fue digno de muerte, Dios, para prevenir entonces que su sangre fuera derramada, que es su vida, aceptó la sangre de animales limpios e inocentes. Siempre, como ya lo he mencionado a través de todo este canal, Dios proveyendo los medios de redención para nosotros, su creación. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 53, allí Jesucristo entonces dice cómo Él es ese sacrificio perfecto que satisface esa necesidad del pacto. Él dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces Él dijo: yo soy el sacrificio final, yo soy la sangre que se derrama, y yo soy el cuerpo, yo soy la carne, porque parte del sacrificio no era solo sangre,
también la carne se usaba para diferentes propósitos. Jesús dice entonces, Él es el cumplimiento de esa necesidad sacrificial. Él es la culminación, el sacrificio final. Por eso dice, si me aceptan, están entrando en ese pacto, están usando mi sangre para que los redima. Es a través de Cristo, como ya ha sido establecido y tiene que ser establecido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él solamente es el camino al Padre. No se puede ir de otra manera. Entremos ahora en tema de lo que es la predestinación. Hay que entender que la Biblia no dice en ninguna parte que hemos sido hechos herederos. La Biblia siempre nos llama coherederos. Y asimismo viene con destinados o predestinados. La Biblia no dice que hemos sido destinados, sino predestinados. En Romanos 8:17, por ejemplo, dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. De nuevo, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entiéndase pues cómo aquí se dice que somos coherederos. Uno no fue nacido heredero, escogido desde antes de la fundación del mundo para heredar, sino porque me dice el apóstol Pablo que somos coherederos con Cristo, oígase bien, y si es que padecemos juntamente con Él, si es que hacemos como Él dijo, llevad mi yugo y mi carga, que es ligera. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. All right. En Efesios 2:6 dice que ya Dios, y esto es una predestinación también que hay que entender, dice que Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto confirma lo que le acabo de decir. Es con Cristo, somos coherederos si es que estamos en Él, si es que llevamos su carga, si es que padecemos con Él, si es que somos de Él. Requisito bíblico para ser salvo, entra a Cristo, recibe a Cristo. Él es el último sacrificio, Él es el cumplimiento del pacto para todos los hombres, es solamente a través de Cristo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque al leer Efesios capítulo 1, allí se entiende claramente lo que el apóstol dice. Es solamente a través de Cristo, es solamente para quienes recibieron a Cristo. Así dice en Efesios capítulo 1. Dice que hemos sido predestinados en Efesios. Dice predestinados para ser adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a verlo un poco más adelante. Quiero considerar entonces, ya para entrar a Efesios, la primera carta de Pedro 1:20, o mejor antes de entrar aquí a Efesios, la primera carta de Pedro 1:20, que dice que Jesús ya fue destinado o había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Entiéndase pues que el único destinado fue Cristo y nosotros somos predestinados. ¿Qué quiere decir eso? Único destinado es Cristo y los que entran en Cristo son predestinados. Ahora, si es que padeces juntamente con Él. Nadie ha sido destinado. Somos predestinados. El único destinado fue Cristo Jesús, según me dice la carta del apóstol Pedro. Vamos a entrar ahora sí en Efesios. Tiene que hacerse esta exposición de lo que es complementario para este capítulo para que podamos entenderlo. Y me toca dejar aquí. Voy a grabar ya mismo el siguiente segmento donde entonces explicamos en la carta quiénes son los predestinados desde antes de la fundación del mundo.